Buen día a todos los que nos escuchan en Pan de Vida. Hoy les vengo a traer un tema que es muy importante y es historia de la palabra ujier en la Edad Media. Bueno, voy a empezar. En la Edad Media, la palabra ujier hacía referencia a la persona encargada de cuidar las puertas del palacio o del templo, ya que era muy importante porque si no había ujier en una puerta podía ser muy grave porque es como si no hubiera seguridad. Y si no hay seguridad, el rey podía perder toda su fortuna. Entonces, si el ujier tenía que escoger a personas que podían entrar a hablar con el rey de una situación muy grave. Porque si el rey no podía hablar con él, podían esa persona, la que entró al templo o al reino, podía salir y podría robar algo. El ujier tenía que estar con todo el derecho del rey dejar entrar a esa persona, porque si la persona tiene una situación muy grave, el rey tiene que solucionarla. Y el ujier tenía que llevar llaves a todo lado del palacio. Y entonces, si el rey caía en manos enemigas, el rey podía ser sometido a muerte. Y les voy a hablar un párrafo del Antiguo Testamento. Y esto dice así: en la Biblia no se halla la palabra ujier, pero sí encontramos en el Antiguo Testamento una muy parecida y de igual importancia. Esta es shoer, que quiere decir custodio de la puerta o portero. En 2 de Crónicas 8:14 se nombran los siguientes cargos como los más importantes de la labor del templo: los sacerdotes, los levitas y los porteros. ¿Por qué los sacerdotes? Porque ellos se encargaban de hacerse el sacrificio por el pueblo e interceder principalmente por ellos, porque siempre en un kiddush que tú vas a empezar en una iglesia, en una keilá, siempre se necesita una oración principal, ya que es ofrenda al Eterno. Segundo, los levitas. Los levitas se encargan de cantar y alabar y ayudar a los sacerdotes. Tercero, los porteros. Se encargan de cuidar extremo a extremo las puertas del templo. Ahora vamos a ir con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también hallamos las funciones relativas al ujier. Quizás las más importantes sea la referente a la multiplicación de los panes y los peces. Y Juan 6:1-15 dice: el relato nos permite ver claramente que los apóstoles debieron fungir como ujieres en ciertas ocasiones. Su labor era muy importante para que el ministerio de Yahshua HaMashiach pudiese seguir adelante. De no haber tenido sus discípulos cerca, estas hubiesen sido funciones que Yahshua habría tenido que realizar por su propia cuenta. Porque los discípulos, si fueran estado ahí, porque fuera sido más fácil. Porque los discípulos se encargarían de evangelizar y traer más personas. Porque, claro, los ujieres no han ido muy bien. Ellos se encargan de ser porteros, como los levitas que se encargan de adorar. Los levitas son muy importantes y los sacerdotes muy igual, porque sin los sacerdotes una oración principal no sería nada. La principal oración es como ofrenda de sacrificio vivo. Y hay 6 cuentas que han organizado. La primera es buscar entre la multitud a quienes tuviese algo de comer. Segunda, organizar a las 5,000 personas. Tercera, sentarlas en la hierba de aquel lugar. Cuarta, orar por los alimentos que Dios ha estado proveyendo. Quinta, repartir entre los 5,000 presentes lo que Yahweh dio. Sexto, recoger los restantes. ¿Por qué hablamos de esto? Estos 6 temas son muy importantes. Primero, porque buscar entre la multitud a quienes tuviesen algo de comer. Si alguien no tuviese de comer, es como si no hubiese nada. Segundo, organizar a las 5,000 personas. ¿Por qué organizar a 5,000 personas? Porque si hubiera una guerra, una batalla contra otro pueblo, podría ser muy grave para ese pueblo, si no han organizado a su pueblo. Tercera, sentarlas en la hierba de aquel lugar. ¿Por qué sentarlas? Porque si uno no sienta, es porque la cosecha se puede dañar. La cosecha ya está viva. Cuarta, orar por los alimentos de Yahweh estaba proveyendo.
Yahweh siempre nos da alimentos todos los días y eso es muy importante, orar todos los días porque Él nos da todos los días y nos puede levantar todos los días. Quinto, repartir entre los 5.000 presentes lo que Yahweh dio. Nosotros tenemos que repartir lo que el Padre nos dio, o sea, el fruto. Sexto, recoger los restantes. ¿Por qué los restantes? Los restantes de la comida, de la cosecha. Porque si no hacemos de la cosecha se puede dañar y lo pueden llegar enemigos a atacar. Y ya para ir terminando, dice un texto, dice, tanto los unos como los otros deben de ser buen testimonio y llenos del Ruach HaKodesh y de sabiduría, tanto los unos como los otros. Son responsables delante de Yahweh de su función. Tanto los unos como los otros sirven a Yahweh por medio de los que están haciendo. ¿Por qué decimos que unos como los otros tienen que estar pendientes? Porque, digamos, puede ir pasando una persona y puede uno distraerse y el enemigo puede entrar a atacar. El enemigo se ha estado levantando con todo en este tiempo. ¿Por qué tenemos que estar llenos del Ruach HaKodesh? Porque si no servimos con un corazón contrito y humillado, es como si no estuviéramos alabando, y eso es malo. Tercero, ¿por qué tenemos que repartir entre unos y los otros? Porque hay muchas personas que necesitan de fruto y nosotros tenemos que ya ese fruto, y porque nosotros no somos nada sin él. Primero tenemos que ir con un corazón contrito y humillado. Gracias por su atención y este fue el tema Historia de la palabra ujier en la Edad Media. Gracias. Chao.